Pues les doy la más cordial bienvenida a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que como sabrán organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez Sánchez y en esta ocasión voy a ser la moderadora de la mesa que se titula Intervenciones Urbanas de Adaptación, Mitigación, pertenecientes al eje temático de cambio climático. Esta mesa está conformada por dos especialistas que en un momento tendré el honor de presentar. Iniciamos primero con el doctor Fernando Barreto. Él es doctor en estudios turísticos por la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con la especialidad en planeación ambiental por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAMX. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. Es docente también de la Unidad de Aprendizaje de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en la licenciatura en cirujano dentista y también de la Unidad de Aprendizaje Educación Ambiental para la Sustentabilidad y el Desarrollo en el programa de doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo. También coordina la Red Internacional sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad, y sus líneas de investigación son sustentabilidad, complejidad, educación ambiental y turismo. Actualmente también cursa el programa de postdoctorado internacional sobre complejidad y ciencias sociales en el Colegio de Morelos. Bienvenido, doctor Barreto. Muchas gracias, Verónica, muy amable. Gracias por la presentación. Saludo a todos. Saludos. Por otra parte, tenemos también la presencia de la doctora Fabiola Rojas García. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Ambientales y un doctorado en Ciencias Forestales. Es especialista en Ecología Forestal. Está interesada en generar conocimiento integral de los procesos ecológicos naturales y resultado de las prácticas de manejo en cuencas hidrológico-forestales ante problemáticas bióticas, plagas, enfermedades, crecimiento y cambio climático encaminado al uso sostenible de servicios ecosistémicos, carbono, agua, biodiversidad. Su producción científica está conformada por 16 artículos científicos, 8 de ellos publicados en revistas nacionales indexadas en CONACYT y 8 publicadas en revistas indexadas en Journal Citation Reports, de los cuales en 8 es primer autor. Ha publicado también 4 libros, 17 capítulos de libros y 2 manuales de campo. La formación de estudiantes en la que ha participado es la dirección de 2 tesis profesionales de biología en la UNAM, una dirección de una tesis de maestría en la UAMX y actualmente trabaja como docente investigadora del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Le agradezco también la asistencia, doctora Fabiola. Hola. Bueno, además de estos especialistas que he mencionado, dentro de la mesa también vamos a contar con la participación de 3 estudiantes que, como ustedes sabrán, van a estar presentando avances de su trabajo terminal. En un momento también los estaré presentando. Antes me gustaría comentar cuál va a ser la dinámica de trabajo de la presente mesa. Cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para poder realizar su presentación. Una vez que hayan concluido, cada comentarista tendrá 10 minutos para poder realizar la retroalimentación que considere correspondiente o pertinente. Vamos a iniciar esas retroalimentaciones con el doctor Fernando Barreto y estaremos concluyendo con la doctora Fabiola Rojas. Damos entonces inicio a esta mesa de trabajo con la presentación del estudiante Oscar Joab Cruz Martínez. Él es estudiante del 4º semestre
y se presenta con el trabajo Infraestructuras Verdes como alternativa de restauración y recuperación del espacio público, el caso del Deportivo Francisco Zarco. Adelante, Oscar, por favor. Ok, muchas gracias. Voy a presentar. ¿Sí se alcanza a visualizar? Sí, apenas se está cargando, ya. Listo. Sí, muy bien. Ok. Bueno, es que no me la deja compartir como pantalla completa, pero pues yo creo que iniciamos así. Bueno, pues muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Como bien lo mencionaron, mi nombre es Oscar Joab Cruz Martínez. Mi docente director de trabajo terminal es el doctor Alejandro Rivero. Y bueno, pues mi tema de investigación lleva como título Infraestructuras Verdes como alternativa de restauración y recuperación del espacio público, el caso del Deportivo Francisco Zarco. Bueno, aquí a través de esta presentación les compartiré de manera resumida algunas relevancias y aspectos fundamentales que abarco en mi tema de investigación, identificando los objetivos propuestos, la estructura metodológica, así como algunos resultados y conclusiones preliminares. Bueno, pues al suroeste de la alcaldía Gustavo Madero se localizan zonas de mayor importancia para la demarcación, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su estructura urbana, lo cual resaltan grandes bosques urbanos y espacios naturales como el bosque y el zoológico de San Juan de Aragón, parques y jardines ubicados al interior de las colonias, así como importantes plazas públicas y centros deportivos, siendo el Deportivo Francisco Zarco uno de ellos. Y bueno, una de las consecuencias que enfrenta la zona de estudio es de que no se cuenta con suficientes superficies permeables, lo cual aumenta el riesgo a eventos climáticos, debido a que existen muchas zonas de asfalto y concreto, lo que genera un aumento de la temperatura en temporadas de calor. De igual manera, pues este exceso de estas superficies pues no permite la infiltración del agua al subsuelo, lo cual se presentan problemas ambientales como inundaciones y encharcamientos. Y bueno, pues ante estos escenarios, una de las posibles rutas de acción es la implementación de infraestructura verde, la cual es esta red interconectada de sistemas naturales o seminaturales que prevén servicios ecosistémicos para resolver problemas ambientales en el entorno construido. Y bueno, estas infraestructuras buscan ofrecer múltiples beneficios socioambientales para la mejora de la calidad de vida de la población, y de igual manera pues sirven para la adaptación y mitigación al cambio climático, protección de la biodiversidad y mejoramiento de la capacidad de los ecosistemas, facilitando bienes y servicios ecosistémicos que son múltiples y pues son de gran valor para el entorno. Como objetivos, dentro de mis objetivos se determinó como objetivo general generar una propuesta para la mejoría del deportivo a través de una planificación estratégica de infraestructura verde. Dentro de los objetivos particulares, el primero de ellos es identificar los lineamientos estratégicos, componentes clave y beneficios de estas infraestructuras. El segundo es conocer los problemas ambientales de la zona de influencia del deportivo. Y finalmente, como tercer objetivo, es conocer las alternativas de infraestructura verde que se pudieran implementar en el deportivo y su zona de influencia. Aquí, bueno, como metodología para esta investigación, se determinó una metodología mixta utilizando el método de estudio de caso como una estrategia de investigación, la cual comprende ciertas dinámicas que presenta esta zona de estudio, en la cual se combinan distintos métodos. Uno de ellos surge de la revisión, de clasificación y análisis por medio de la investigación de archivo, la cual está relacionada con la identificación de problemas ambientales según instituciones. Posteriormente se realizó una investigación de campo por medio de encuestas y visita técnica, esto con el fin de contrastar y complementar pues esta información relevante a estas problemáticas según la experiencia de los usuarios que se presentan en el área de estudio. Y finalmente pues se llevó a cabo un estudio de factibilidad de implementación,
en donde se contrastan estas necesidades técnicas para implementar estas distintas infraestructuras acorde a las características contextuales de la zona de estudio. Bueno, para el método de la investigación de archivos se realizó un proceso de análisis sobre datos obtenidos de reportes gubernamentales, principalmente de riesgos ambientales, los cuales pues estos fueron obtenidos principalmente del Programa de Acción Climática y del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo Madero. Y bueno, este método pues permitió establecer ciertas relaciones, posturas e incluso pues poder identificar, ¿no?, el estado actual respecto a estos riesgos ambientales registrados en la zona de estudio. En la técnica de encuesta, pues fue utilizada bajo una modalidad de un cuestionario de preguntas cerradas, lo cual permitió recopilar opiniones para identificar la percepción de actores principales con relación a estas problemáticas ambientales que existen en la zona de estudio y pues que pueden ser atendidos por medio de estas infraestructuras. Aquí el tamaño de la muestra fue calculado por muestreo aleatorio simple, arrojando un total de 383 encuestas, y bueno, estas fueron aplicadas al interior del deportivo y en los sitios más concurridos por los vecinos. Aquí pues se fue en especial los espacios públicos como parques, plazas y calles principales. Pues de igual manera se aprovechó el recorrido en campo para realizar visita técnica, para llevar a cabo una identificación visual espacial con la finalidad de localizar los espacios en donde se presentan con mayor frecuencia estos problemas ambientales y pues poder clasificarlos conforme a la relevancia de implementar estas estrategias de infraestructura verde. Aquí, con base a los resultados obtenidos de los métodos que les mencioné, y como parte de generar una estrategia viable que atienda a estas necesidades y problemáticas ambientales, en la técnica de factibilidad de implementación, pues se elaborará un diagnóstico para determinar estos criterios, lineamientos y acciones que se consideren necesarios para generar esta propuesta de restauración y recuperación del deportivo mediante estas infraestructuras. Aquí, para realizar este diagnóstico se partirá de 3 puntos. El primero de ellos son los criterios teóricos, los cuales surgen del análisis de la información obtenida durante el proceso de la elaboración del marco teórico, aquí con especial énfasis en aquellas acciones que abarcan las estrategias de infraestructura verde. El segundo punto es determinar los principales problemas ambientales que se quieren atender en la zona de estudio, y pues esto a partir de la investigación documental, encuesta y visita técnica. Y finalmente, pues la generación de estrategias, ¿no?, que consiste en conocer estas posibles alternativas de infraestructura verde para la resolución de problemas ambientales aplicados en la zona de estudio. Bueno, dentro de los resultados obtenidos de la investigación de archivo, pues se puede identificar una serie de problemáticas ambientales que enfrenta la zona. Una de ellas es la presencia del efecto isla de calor, como se puede observar en el primer mapa del lado izquierdo, en donde la mayor parte pues, del territorio de la alcaldía Gustavo Madero, principalmente al suroeste, que es donde se ubica nuestra zona de estudio, pues existe esta alta intensidad de riesgo por temperaturas máximas, y esto pues según el apartado de peligro del Atlas de Riesgo de la ciudad. Otro de los resultados relevantes que se puede visualizar en el siguiente mapa, pues son las inundaciones, ¿no?, las cuales son presentadas de manera intensa en temporadas de lluvia, con promedios mayores a 1,5 metros, pues los cuales se ven afectaciones principalmente en vialidades principales. Pues este análisis se llevó a cabo mediante los resultados obtenidos por la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la ciudad y el Atlas de Riesgo de la Alcaldía Gustavo Madero. Bueno, aquí en resultados, actualmente me encuentro realizando trabajo de campo, por lo cual he identificado algunos resultados preliminares. En la técnica de encuesta se realizó una prueba piloto de 20 encuestas aplicada a estos actores principales, y los resultados obtenidos hasta ahora muestran una gran similitud con los resultados de la investigación de archivo, en donde pues se identifican estas problemáticas como inundaciones, encharcamientos y altas temperaturas que se han presentado pues consecuencias, ¿no?, a la población, principalmente en el tránsito de calles principales. Tal es el caso del Gran Canal, que es un canal entubado y que en temporadas de lluvia pues afecta principalmente por su cercanía al deportivo y a zonas aledañas.
Asimismo, pues los encuestados han percibido afectaciones en parques, plazas públicas, y pues que con ayuda de la visita técnica, ¿no? Se ha podido identificar estos lugares o sitios donde existe esta mayor presencia de estas afectaciones, tal como se puede apreciar en el mapa. Y bueno, finalmente, como conclusiones preliminares, es de que el Deportivo Francisco Zarco y su zona de influencia pues pretende ser un área de oportunidad para dar soluciones a problemas ambientales mediante esta propuesta sustentable para la restauración y recuperación del espacio público mediante estas infraestructuras verdes. Y bueno, pues esta estrategia de infraestructura pues permitirá también identificar cierta interconexión estratégica de la zona de estudio con otros espacios de gran potencial, y pues que en su conjunto, ¿no?, se pueda conformar una red de infraestructura verde que pues pretende ayudar a incrementar y mejorar los espacios públicos de la alcaldía, y de igual manera pues contribuir a estos niveles locales de resiliencia del sistema urbano ecológico y prever de servicios ecosistémicos que pues en verdad son relevantes para la mejoría de la calidad de vida de los habitantes, y pues también para enfrentar estos problemas ocasionados por el cambio climático. Pues de mi parte pues sería todo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Comenzamos la ronda de retroalimentaciones e iniciamos con el doctor Barreto. Adelante, doctor. Muchas gracias, Verónica, muy amable. Pues Oscar, un gusto escuchar tu presentación. Bueno, siendo la primera oportunidad que tengo de escuchar y de participar en los trabajos del instituto, pues lo primero que reviso y que veo es el tipo de programa que tienen. Es una maestría en cambio climático y biodiversidad. Se me hace muy interesante y muy importante debido, y esto va en la primera parte, digo, salvo que ahorita es quizás muy poquito tiempo para comentar, pero desde mi punto de vista, para mí es relevante qué tipo de posgrados tenemos, porque si son posgrados en investigación, son posgrados profesionalizantes. Hay una gran diferencia, ¿no? En los primeros tratamos de hacer una reflexión también mucho más fuerte en la parte teórico-metodológica. En los segundos, evidentemente lo que pretendemos es soluciones mucho más prácticas, pragmáticas, ante una situación, un fenómeno que estamos percibiendo. De lo que tú nos has comentado, bueno, quizás algo que es muy relevante en la parte del cambio climático, el tema de las áreas verdes, y muy importante el tema de la infraestructura urbana. Creo que es muy necesario tener este contexto de cuál es la participación, en este caso de las ciudades, como espacios que aporten a esta reducción de gases de efecto invernadero, a esta reducción de la contaminación ambiental, particularmente porque en el reciente evento de Egipto, de la cumbre de la COP27 sobre cambio climático, el país en particular quedó a deber, ¿no? Quedó a deber mucho con respecto, no digo nada más México, la gran mayoría de los países quedaron a deber en los resultados y en las posibilidades que se tienen para disminuir este tipo de gases y, por otro lado, aumentar la calidad de vida de las personas. Creo que el trabajo tiene elementos muy interesantes. Me llama la atención el hecho de que a partir de un deportivo se pueda conjuntar una propuesta tanto de recuperación como de, evidentemente, restauración de espacios públicos y que también le aporten al tema ambiental. No sé, más allá de los resultados que hayas tenido en este trabajo de campo, creo que sería muy interesante escuchar los actores que también entiendo por lo que se planteó, son actores cercanos al deportivo, de las colonias aledañas. La otra es muy importante tener el punto de vista, más allá de las encuestas a estos actores. Yo diría entrevistas muy puntuales
con responsables de las áreas verdes en la Ciudad de México, en la alcaldía que estás trabajando, porque eso creo que tiene una referencia muy importante para este plan que tú has consultado de la Ciudad de México en cambio climático, y tendría que ser un referente, evidentemente, para esta red de infraestructura que has comentado, que a mí me parece una aportación muy importante ante los retos que las ciudades tienen que tener ante el cambio climático. Entonces, ¿cómo minimizar el asunto de la temperatura? ¿Cómo minimizar también el asunto o de alguna manera disminuir el grado de temperatura por esta cuestión de población y asfalto, que es una relación que en las grandes urbes es una cuestión muy delicada? La otra parte que tiene que ver con las inundaciones y encharcamientos, que obviamente tiene que ver con la permeabilidad del suelo. Entonces, creo que ahí tiene que haber una participación de otros actores, es decir, líderes en el caso de la parte política, en la parte empresarial, en la parte académica también, cómo está la parte académica aportándole a este tipo de problemáticas, qué estrategias se están llevando para esta infraestructura verde. Y terminaría con esta parte de la parte metodológica. Creo que tiene que quedar más claro el método de estudio, el método de investigación, o sea, qué tipo de investigaciones. Si es mixta, de repente yo quiero ser claro en esa parte. A veces la investigación mixta para mí es un tanto complicada, porque o nos vamos a una investigación cuantitativa, que es lo que yo veo de fondo en este trabajo por la aplicación de encuestas, y qué es lo que queremos, a lo que queremos llegar con investigación cuantitativa, o una investigación cualitativa con una interpretación de la problemática que tiene la comunidad respecto de sus problemas. Esto me lleva también a pensar en la importancia, ya sea del diagnóstico que se tiene que generar, un diagnóstico que tiene que establecer tendencias, es decir, que tiene que darnos cuenta de lo que ha pasado en el pasado, de cómo está la situación hoy y cuáles son las tendencias a futuro que se podrían generar a partir de este recorrido desde el pasado a los escenarios futuros. O en todo caso una caracterización que implicaría la diferencia, encontrar diferencias entre este estudio con otros estudios también que haya sobre parques y áreas verdes en las ciudades. Una parte que es muy importante en los actores, salvo comentarios que, bueno, tengan otros expertos, pero creo que cuando hablamos de parques y áreas en ciudades, hay que ver cuál es este espectro de actores que se trabaja. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de parques, por ejemplo, dejamos de atender a un sector de la población que es fundamental, y son los niños. Normalmente los adultos pensamos que los niños requieren solamente juegos como columpios o resbaladillas, ¿no? Cuando los niños ya en parques tendrían que estar estableciendo otro tipo de requerimientos y necesidades. Más allá de juegos, tenemos que plantear desde los niños qué es lo que se requiere, es decir, no solamente a la persona que va a hacer deporte, al ama de casa que pasa por ahí, a los jóvenes que van a hacer deporte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está pensado el área, por ejemplo, para los adultos mayores? ¿Cómo está referida desde los niños? Entonces, creo que el espectro de actores no lo conozco en detalle, pero bueno, esperaría que también se complementara con estas otras opiniones. Y pues con ello yo creo que sería muy relevante que lo que apuntaste de la red, a mí se me hace un tema esencial, porque hoy en día trabajar en redes es fundamental, en la parte de cooperación, en la parte de solidaridad. Más que trabajos individuales, requerimos trabajos colectivos, requerimos trabajos en equipo. Y las redes pretenderían ver, es una red de infraestructura verde con otras alcaldías, con una Ciudad de México que veamos unas redes a otro nivel. Creo que se requiere, urge, y estas propuestas serían muy interesantes. Bueno, a grandes rasgos es lo que observo, Oscar. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Saludos. Muchas gracias, doctor Fernando Barreto, por sus retroalimentaciones. Continuamos esta ronda con la doctora Fabiola Rojas, por favor. Adelante, doctora. Hola, Oscar. Gracias Hola. por tu presentación.
está muy ordenada, muy limpia, y eso siempre se agradece para todos los que somos espectadores. Mis observaciones van acerca de la encuesta. Tú en tu revisión documental ya obtuviste cuáles son las mayores problemáticas ambientales. Entonces, como aún estás en la prueba piloto, o no sé cuántas encuestas has hecho, no sé qué tanto te va a aportar cuál es la percepción de los problemas ambientales de los actores que mencionaba el doctor Fernando. Digamos, tú ya las tienes a grandes rasgos, ¿no? ¿Y qué percepción tienen ellas? Pues también te lo podría dar las visitas de campo, ¿no? Recorridos que tú vayas y observes, por ejemplo, bueno, todavía falta mucho para lluvias, pero no sé si pudiste hacer recorridos a lo largo del año, ¿no? Y justo retomando lo de los actores, es que tienes que ir pensando, justo para aplicar las encuestas, es en qué va a beneficiar o no esta instalación o esta reestructuración de infraestructuras verdes, ¿no? Porque pues si les da igual, o sea, es a quienes les va a dar algún beneficio, ¿no? Y bueno, dado que tu título es súper ambicioso, a mí en otra oportunidad me gustaría ya que nos estuvieras platicando cómo vas a proponer esas infraestructuras verdes. Es decir, las capas que van a llevar las jardineras, porque recordemos que toda la GAM y sobre todo ahí cerca de San Juan de Aragón, pues son suelos antropogénicos, ¿no? La mayor parte es cascajo y una capita de algún de algo que les regalaron en algún momento, ¿no? Algunos pasos, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría más adelante que tú pudieras decirnos, se va a poner una capa de esto, luego una capa de esto, y luego se va a solicitar a determinado lugar, determinado vivero, etcétera, cierta capa, ¿no? Podrías incluso buscar al interior de la misma Ciudad de México algún centro de compostaje, ¿no? Que te ayudara a generar una capa que permita que lo que establezcas, lo que decidas que se va a establecer, por ejemplo, si vas a establecer arbolados, si vas a establecer algunos arbustos, sería beneficiosa esa capa de composta, ¿no? Entre otras cosas, también tendrías que ir pensando como qué tipo de especies vas a incluir. Yo te mencioné leñosas, ¿no? Árboles y arbustos. Sin embargo, son los más ambiciosos. ¿Por qué? Porque hacer más camellones con nochebuenas o con cempasúchil, y esos son muy bonitos, pero son especies anuales, ¿no? No va a tener no vas a tener, por ejemplo, el beneficio de la captura de carbono si no metes especies leñosas. Entonces te sugiero revises las fabaces, revises tanto arbustos como árboles, te van a enriquecer el poco suelo que puedan incluir en las jardineritas y va a ayudar a la formación del mismo, ¿no? Por otro lado, bueno, a mí lo que me gusta de este trabajo es que es una estrategia de mitigación. Hay estrategias de mitigación que van de arriba hacia abajo. Esta va de abajo hacia arriba y, como bien dijo el doctor Fernando, podría ser un modelo para implementar o complementar una red o ser el nodo de ese inicio de red, ¿no, Oscar? Eso está excelente. Y finalmente, retomando lo de los actores, considero que es importante que, no sé, yo como forestal te diría, pon todo verde y que todo sea lleno de arbustos y árboles, pero no hay que olvidar que es una zona de recreación, ¿no? Entonces,
dejar un ganar-ganar para los corredores, para los niños que juegan, para tal, que se vea súper bonito, que tenga realmente especies que nos estén ayudando o favoreciendo a la captura de carbono, al aumento de la biodiversidad, a la recepción de polinizadores, etcétera, y que no deje de ser ese espacio que tanto beneficia a una ciudad como la Ciudad de México. Felicidades, Oscar. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Perdón, Oscar, yo nada más, a propósito de lo que comenta la doctora Fabiola, que se me hace pues muy pertinente, creo que también sería muy interesante ver que la construcción de infraestructura, la parte de infraestructura que tú ves verde, sería muy interesante verla a partir de un programa de educación ambiental dentro del área que estás trabajando. Entonces, la misma comunidad va a ser parte de este ejercicio de transformar su espacio. Entonces, que sea la comunidad la que trabaje, la que se involucre, la que participe con el diseño que tú estés llevando a cabo. Entonces, creo que si partes también de un esquema de educación ambiental hacia infraestructura verde, sería algo muy interesante como base de trabajo de la red para que pueda ser algo mucho más general. Y bueno, no olvidar el marco que también ofrece, no sé hasta dónde has tocado también, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible, Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra puede servir muy bien para el esquema de educación ambiental. Entonces, se acerca mucho al trabajo en comunidad y creo que te puede dar muy buenos elementos para identificar ese trabajo con los actores, ¿no? Entonces, con mucho gusto en lo que se ofrezca, aquí estaríamos al pendiente. Perfecto. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Bueno, agradecemos a los comentaristas por sus valiosas intervenciones y vamos a dar lugar a la estudiante Aleida Quetzali Moreno Romero. Ella es estudiante del 4º semestre y nos presenta el trabajo Reconversión Sustentable de Conjunto de Vivienda Económica existente en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Adelante, Aleida. Hola, buenas tardes a todos. Voy a apagar mi cámara porque se me está trabando mucho mi computadora. ¿Ya la pueden ver? Sí, muy bien. Sí, listo. Ok. Bueno, mi proyecto se llama Reconversión Sustentable de Edificios de Vivienda Económica Existente en la Alcaldía Cuauhtémoc, como ya lo mencionaron, de la Ciudad de México. La presente investigación se enfoca en el sector residencial y se orienta a la reconversión de edificios de interés social existente, tomando como territorio la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Por su diversidad social, económica y su localización centralizada. Se busca soluciones relacionadas con energías renovables y sustentables para mitigar los gases de efecto invernadero y la adaptación de la vivienda a las ciudades. También se busca intervenir en un edificio de interés social existente apoyados en un análisis climático, levantamientos arquitectónicos, trabajo de campo con entrevistas y directamente a los usuarios. Se pretende revisar el funcionamiento del edificio y finalmente elaborar una guía con recomendaciones puntuales y lineamientos base de rediseño o de reconversión de vivienda. Documento que en un futuro sirva como manual a otros conjuntos y así generar un urbanismo sustentable. En México, el sector residencial y comercial en conjunto aportan el 3.9 de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Los programas de viviendas sustentables actuales suelen responder a generación de nuevos conjuntos habitacionales, que lejos de mitigar los gases de efecto invernadero, generan la implementación de más viviendas nuevas. Los programas públicos de vivienda como Ecocasa, NAMA, Hipoteca Verde, todos ellos a través de la Banca de Desarrollo Nacional e Infonavit, han sido creados e implementados a partir del Programa Financiero de la Vivienda, PFB, creado en 1963 y
fue creado como una respuesta a la demanda presentada por la población obrera urbana. ¿Y qué hacer, no? ¿De qué manera se pueden intervenir y adecuar las viviendas cuya infraestructura no fue creada para hacer frente al calentamiento global? El objetivo general es analizar cómo pueden adecuarse y mejorarse las viviendas de interés social y económico existentes para adaptarlas al cambio climático. El objetivo específico es elaborar una guía con recomendaciones puntuales y lineamientos base de rediseño y reconversión de vivienda de interés social y económico. El proceso metodológico yo lo dividí en 4 etapas. En la primera pretendo conocer a los actores, entre ellos los usuarios. La segunda etapa es el análisis del sitio, la tercera el análisis climático y la última sería la integración de estas estrategias. La metodología yo también estoy usando con un enfoque mixto, integrando cuantitativa y cualitativa, ¿no? Cuantitativa como para las entrevistas que serían semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas, y también un taller de acción participativa de integración comunitaria. Esta la utilizaría en el inicio del proyecto. Bueno, ya lo utilicé, no participaron todas las personas, pero sí la mayoría, precisamente para empezar a involucrar a la gente en todo lo que son las energías renovables. Y claro, también en la captura de datos. Estas son algunas partes de la entrevista, ¿no? Se eligió una muestra de 30 personas con preguntas cerradas e incluso con preguntas abiertas. Y los resultados arrojaron que el 90% conocen el problema, ¿no?, de los gases de efecto invernadero, pero no saben cómo resolverlo. La mayoría también conoce las energías renovables, pero no cómo aplicarlas. Y bueno, este es el sitio. El edificio se encuentra aquí, sobre eje 3, en Dr. Ignacio Morones, número 154. Esta es la fachada. Aquí vemos que es un edificio, arriba tiene los departamentos y abajo, como gran parte de la alcaldía Cuauhtémoc, ya son de tipo mixto, aunque nacieron siendo habitacionales, hoy en día se han adaptado a toda esta situación económica que vive la alcaldía, ¿no? Y son mixtos. Esta es la etapa del análisis climático. Aquí lo que se hace es hacer el levantamiento y pasarlo todo en mi caso, yo lo paso a Revit, lo modelo y una vez que lo tengo, lo analizo. Aquí podemos ver el desplazamiento del sol en cierta fecha. Este mismo lo puedo exportar a Ecotech y también a Design Building. Estos son programas de simulaciones donde te dicen más o menos cómo está funcionando, cómo está de acuerdo al clima el edificio, ¿no? Si hace calor, si hace frío, si tenemos poca ventilación, mucha ventilación y todo eso. En este caso yo analicé el edificio con respecto a la NOM 020, que se utilizó esta herramienta pasando todos los datos del edificio, sus ventanas, sus puertas, sus tamaños, sus materiales, sobre todo los materiales, porque lo que más analiza la NOM 020 es el envolvente. Y bueno, la reconversión lo que busca es mejorar las condiciones y el desempeño del edificio, reducir el uso de agua, de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, lo que vamos a utilizar, lo que yo estoy planteando utilizar es basarme en el programa de vivienda social PBS-177 del gobierno nacional, donde podemos obtener un incentivo del 40% y aplicarlo con apoyo de CENER, CFE, CONAVI y FIDE. El programa está dirigido a familias con ingresos de hasta 5 veces de la UMA y pues al parecer en el norte funciona muy bien. No sé por qué aquí en la Ciudad de México todavía no lo estamos utilizando. Y bueno, yo tengo un video que lo voy a compartir ahorita para mostrarles más o menos cómo sería la intervención.
Ya, es todo. Muchas gracias, Aleida. Comenzamos con las retroalimentaciones. Por favor, doctor Fernando. Sí, muchas gracias, Verónica. Un gusto, Aleida Quetzalí. Gracias. En primer lugar, pues bueno, me preguntaba, bueno, ¿cuál es tu formación? Ya veo que arquitecta, y se nota, ¿no? Se nota el proceso. Creo que algo que es muy relevante es cómo le aporta cada disciplina de conocimiento al tema ambiental, ¿no? Al tema de cambio climático. Evidentemente la arquitectura tiene mucho que aportar, ¿no? Aunque, déjame decirte, desde mi punto de vista, yo veo a veces también ciertas contradicciones, ¿no? Es decir, por un lado, planteamos, por ejemplo, aquí vivienda económica. Yo pregunto, ¿para quién, para quiénes, ¿no? Segundo, la contradicción que yo encuentro es que la vivienda económica se contrapone, por ejemplo, a los costos de que podamos tener una vivienda accesiblemente o amigablemente, ya sea desde este punto de vista ambiental, ecológico, como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque las tecnologías para adecuar todo esto no están al alcance de todos, ¿no? Tú lo comentabas por ahí en una parte, y creo que se me hace a mí muy interesante que haya esta reflexión de fondo, ¿no? Es decir, cómo poder apoyar para que la comunidad, para que en las grandes poblaciones, en las grandes concentraciones de población, podamos tener espacios democráticos, ¿no? Lo dice desde las epistemologías del sur, por ejemplo, de Boaventura de Sousa, es cómo democratizamos la vida, cómo desmercantilizamos, ¿no? Los procesos, cómo socializamos, digamos, la convivencia. De tal manera que desde mi punto de vista es una excelente oportunidad que incluso tú lo pones en la parte metodológica. Yo diría que esta parte de la investigación de acción participativa a través de los talleres participativos es una excelente herramienta para trabajar con comunidad, ¿no? Porque involucras a la comunidad en la toma de decisiones, más que llevemos planteamientos de arriba hacia abajo, como lo decía la doctora Fabiola hace rato, de imponer algunas propuestas, de imponer desde el gobierno algunas situaciones. Más bien, la comunidad está transformando su espacio, ¿no? Y creo que para allá está la propuesta que tú planteas. Esta metodología del quién, dónde, por qué, cómo, yo la he estado viendo, bueno, ya tiene muchos años también, porque se plantea desde esta visión de la gestión de calidad de las 5W y una H, ¿no? Que se plantea desde ese esquema. Es muy útil porque uno va al fondo de las causas, de las razones que pretendemos transformar. Pero me queda a mí esta parte de que las metodologías o el enfoque que les estemos dando, si es participativo, hay que hacerlo de esa manera. La investigación de acción participativa, como tú lo hiciste desde el punto de vista de los talleres, es precisamente para identificar esas zonas que pueden ser críticas, zonas de islas de calor, donde, por ejemplo, la comunidad transforma ese espacio a un espacio mucho más vivible. Yo creo que esa es la parte esencial, algo vivible que realmente pueda transformar esa realidad que estamos viendo en las grandes ciudades. Ahí no puede tener detrás este análisis, porque esa es parte de tu objetivo general. Yo creo que los objetivos generales hay que tener cuidado con los verbos. El análisis es una parte del proceso científico. No nos debemos quedar con el análisis, no solamente analizar. Mi proceso es analizar, interpretar, explicar, llegar incluso a transformar, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista incluso crítico. Entonces, creo que yo me quedaría con esta parte de que de repente encontramos contradicciones, porque incluso hoy en día, si nos remitimos a la parte del cambio climático, a las posibilidades, por ejemplo, de contar con autos eléctricos, que sería excelente, pero nos damos cuenta que la contradicción
es que el auto eléctrico pues no está para todos, ¿no? O sea, un auto eléctrico de 1 millón de pesos pues no está al alcance de nadie, ¿no? Salvo, digo, de nadie en la mayoría de nosotros, ¿no? Salvo personas que sí tengan esos recursos. Y esto es inconcebible en un entorno que pretendemos que sea justo, vivible, desmercantilizado, descolonializado en todo caso, ¿no? Cómo acceder y cómo ver que esas tecnologías, que esos procesos que tú pretendes impulsar sean accesibles para que sean compatibles con una vivienda económica, evidentemente con tecnología también adecuada, pero también económica. Entonces, bueno, mis comentarios son estos y muy interesante también la propuesta porque veo que hay alternativas muy interesantes desde repensar el tema del cambio climático desde las ciudades. Muchas gracias, Aleida Quetzal. Gracias a usted. Gracias, doctor Fernando. Continuamos con la doctora Fabiola, por favor. Gracias. Para Aleida y para todos, recuerden que una de las cosas padres del coloquio es que quedan grabadas, entonces para que no estén escribiendo y más bien presten atención, ¿no? No se preocupen, estarán en YouTube disponibles un ratote. Entonces, bueno, quisiera decirte que, bueno, la propuesta es muy buena, sin embargo, hay como cosillas que creo que tienes que modificar o cambiar un poquito, ¿no? Presentas datos de cuántos gases de efecto invernadero se emiten desde las viviendas, ¿cómo lo llamas? Pues los edificios, ¿no? Desde 2013 y bueno, ya el INEGEI actualizado es 2020, ¿no? Como para que adecúes, porque te vas a graduar en el siguiente año, espero, ¿no? Entonces, algo realmente importante que debes de modificar tanto en tu trabajo terminal como en las presentaciones, es que realmente tú no haces un análisis climático. Un análisis climático implica datos de precipitación, temperatura, evapotranspiración, radiación, tal, a través de 5 años, al menos, para poder hablar de clima. Tú estás haciendo un análisis de percepción de sensación térmica. Ajá. Por eso estás considerando por dónde sale el sol, por dónde entra, las horas que hay radiación, etcétera, ¿no? Entonces, modifica eso porque si buscas en algún momento publicar tu trabajo o algo así, pues te van a poner un para ahí, ¿no? Ahora bien, con respecto a la reflexión que hace el doctor Fernando, yo me quedé pensando en qué tanto se puede implementar este tipo de trabajos, ¿no? Tu sitio de estudio es en la colonia Buenos Aires y podemos ver incluso en tu animación que ya tiene unos 3 árboles, ¿no? Que abajo hay locales, etcétera. Quizá sería padre que ese fuera tu piloto y que buscaras que estas situaciones se lleven, por ejemplo, a las unidades INVI de Ciudad de México. Por decirte algo, hay una INVI en la colonia Morelos, de la Cuauhtémoc, está en Rivero 33, es Tepito, donde alrededor no hay árboles, donde no hay juegos, no hay áreas verdes, está en el mero corazón. Ahora, ¿por qué sería importante? Porque de este modo, yo algo que he comprobado en trabajo de campo en la Ciudad de México es que la acción participativa no es más fuerte en los barrios populares, ¿no? Ahorita Tepito está tomando así un boom porque lo declararon como barrio mágico de la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor una de estas alternativas padres
podría ser modificar esos edificios de esa unidad INVI con la acción participativa de justo sus pobladores. ¿Por qué? Porque si tú te vas a presentar este proyecto a un edificio de la San Rafael, ahí mismo en el Cuauhtémoc, la transformación no la va a hacer el dueño del edificio o los que viven ahí, la van a hacer albañiles contratados y va a estar bien. Sin embargo, no van a tomar, no se van a abrazar del proyecto como es en otros lados, ¿no? Yo considero que de esa forma harías dos cosas. Uno, educar a los habitantes del edificio, y dos, modificar el edificio, ¿no? Entonces, está muy padre que tengas un edificio muestra, digamos tú, justo como en el argot de los arquitectos, tu departamento muestra, pero que tu propósito, tus alcances sean las unidades populares, ¿no? En las que, te digo, la talacha, el sembrado de determinadas especies en las azoteas verdes, o incluso la misma Ciudad de México en estas encuestas de Enchúlame mi colonia o algo así se llama el programa, piden si quieren celdas solares, si quieren determinadas tecnologías, ¿no? Y digo, alternativas hay, pero se necesita quien la dirija, quien, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, creo que vas muy bien, pero sí necesitas mirar hacia adelante, ¿no? ¿Dónde es donde realmente va a pegar eso, ¿no? Porque al final, ¿estás de acuerdo que en los departamentos ahí en la Buenos Aires, cuántas personas pueden vivir? 4 o 5 personas por departamento, ¿no? Y en Tepito, ¿cuántas personas pueden vivir por edificio, ¿no? O sea, vas a tener un alcance mucho mayor y yo creo que tu proyecto tendría un verdadero impacto en Ciudad de México. Por mí sería todo. Gracias. Muchas gracias, comentaristas. A continuación, y para concluir ya con las participaciones por parte de los estudiantes, vamos a dar inicio a la presentación de Carlos Daniel Rivas González y Kevin Elmer Rosas Aguilar. Ellos son estudiantes del cuarto de semestre y se presentan con el trabajo titulado Revisión sistemática de soluciones basadas en la naturaleza adaptables al concepto de desarrollo urbano sustentable de la ciudad esponja. Adelante, Carlos y Kevin, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. ¿Ya se ve? Okay. Bueno, como ya mencionaron, nuestro trabajo se llama Programa de Ciudad Esponja para la Alcaldía Gustavo Madero y es una revisión sistemática de soluciones basadas en la naturaleza. Siguiente, por favor. Bueno, como a manera de introducción, establecemos los impactos del cambio climático de manera general. Esto de el IPCC lo remarca como hay variaciones de temperatura, estrés térmico, sequías, inundaciones que afectan al ecosistema y a la sociedad. De igual forma, el IPCC nos menciona que las zonas urbanas generan efectos que se manifiestan con un incremento de temperatura, un incremento de la isla de calor urbana, un incremento de la demanda de agua y una reducción de disponibilidad que genera una importante crisis hídrica debido a las sequías del cambio climático. Siguiente. De igual forma, el cambio climático se da acrecentado por el incremento del desarrollo urbano, que conforme va creciendo la mancha urbana, se van haciendo zonas más impermeables, que impiden el escurrimiento del agua de lluvia y por lo tanto que esta no se puede infiltrar en el subsuelo y generen otros problemas ambientales. En el caso de la Ciudad de México, aquí se ve una imagen que la infiltración es menor que lo que era hace un tiempo. Por lo tanto, al reducir la cobertura vegetal, esta está quedando sesgada,
por lo tanto se generan problemas tanto de encharcamientos, inundaciones, algunas cosas de pérdidas económicas, daño a las infraestructuras, saturación de los drenajes urbanos. Por lo tanto, hay que implementar ahorita unas estrategias que vamos a mencionar. La siguiente. Como concepto, retomamos el concepto de ciudad esponja que se fue generado a partir de 2002 en China, implementado en el año 2014. Este se refiere al desarrollo urbano sostenible, que incluye el control de inundaciones, conservación del agua y la mejora de la calidad del agua, así como la protección del ecosistema. Este concepto toma base a partir de otros conceptos como las desarrollo de bajo impacto, la sensibilidad del agua, infraestructuras verdes, grises y azules, y que idealmente toman conceptos de las soluciones basadas en la naturaleza generadas en Europa, que estas nos ayudan idealmente para poder absorber, almacenar, filtrar y purificar el agua de lluvia para posteriormente poder liberarla cuando sea necesario. Esto es lo que nos ayuda idealmente la ciudad esponja, el concepto de China. El siguiente. Como pregunta de investigación, retomamos qué soluciones basadas en la naturaleza son las que nos ayudarían en el concepto de ciudad esponja, ya que este concepto retoma ciertas soluciones, porque hay otras soluciones que son para otras cuestiones, y nosotros requerimos las que son para gestionar el agua de lluvia, y con estas poder tomarlas como medidas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático, dado que estas ayudan a reducir el efecto de isla de calor, ayudan a generar microhábitats, ayudan a purificar el agua de lluvia, a abastecer el agua de las comunidades que les es difícil. Y por la siguiente, retomamos y cabe destacar que estamos haciendo dos trabajos en paralelo. Uno que va enfocado a una revisión sistemática, como la estoy mencionando, en donde estamos recopilando muchos datos de estas infraestructuras verdes para poder hacer este tipo de trabajo que va enfocado principalmente a la medida de mitigación y adaptación. El segundo trabajo va enfocado a una propuesta ya formal, donde podemos elaborar el concepto de ciudad esponja para la alcaldía Gustavo Madero. Eso no se refiere específicamente a trasladar lo de China aquí, sino identificar las fortalezas y debilidades que tiene la propia alcaldía para poder implementar este tipo de conceptos, ya sea que porque es muy caro, porque las soluciones no se pueden implementar por el tipo de suelo, etcétera. Con base en la revisión podemos generar el segundo artículo, dado que ya tenemos un bagaje de trabajos que se han realizado y cuáles de estas soluciones podemos llevar a cabo. Siguiente. Bueno, la metodología que vamos a utilizar es Prisma, con diferentes puntos de vista. Digamos, los criterios de elegibilidad, vamos a especificar bien qué criterios vamos a incluir o excluir para algunos artículos. Digamos, a lo mejor la información no nos puede ser de relevancia y lo tenemos que excluir. También tenemos que detectar cuáles son las fuentes de información que nos pueden beneficiar, digamos, establecer las bases de datos de sitios web. Bueno, a nosotros se nos complica más porque no tenemos como una cuenta de UNAM o institucional que nos permita hacer una búsqueda más avanzada, pero bueno, con los que tenemos en sitios web, algunas revistas, etcétera, podríamos encontrar algunos artículos. También una estrategia de búsqueda, digamos que palabras clave, algunos, si son enfocados a soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, digamos, esas palabras clave nos va a permitir encontrar una búsqueda o hacer una búsqueda más relevante. También el proceso de selección de los estudios, bueno, especificar bien cuáles son los métodos que vamos a utilizar para decidir si un estudio cumple o no cumple con lo que estamos buscando, y obviamente hacer un registro de cada publicación para saber, bueno, este me funciona, este no me funciona, etcétera. El proceso de extracción de datos es para encontrar ciertos datos que nos permitan dar ese bagaje, como lo mencionaba mi compañero, y que nos permita confirmar que ese artículo nos sea de confianza para una determinada estrategia, en este caso el concepto de ciudad esponja. También necesitamos tener un listado de los datos, ya lo había mencionado, pero este listado de datos nos sirve a nosotros o a otros estudiantes para encontrar mejor información, y también nos sirve para nosotros para otros futuros trabajos tenerlo ahí como una lista bibliográfica.
El método de síntesis, bueno, aquí en este método vamos a describir el proceso en que van a ser elegidos y por qué fueron elegidos, y principalmente explicar por qué los vamos a incluir y qué información nos puede dar o brindar en la metodología Prisma. Y bueno, obviamente las evaluaciones, vamos a checar por qué este artículo sí funcionó en esa zona. Puede ser tanto en la Ciudad de México, en España, no importa de dónde se realizó el estudio, pero sí podemos encontrar características similares de algunas estrategias que se pueden implementar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en contexto, o la principal problemática por la que se inició este proyecto fue que la alcaldía Gustavo Madero presenta una crisis hídrica y hay colonias que no tienen servicio de agua potable, el servicio es intermitente, o sea, cada tercer día, la calidad del agua es baja, la presión en la red es baja también, hay que contratar pipas, tanques para poder trasladar el agua potable a las colonias que lo necesitan. Y bueno, con la finalidad de integrar estos esfuerzos, pues obviamente nosotros propusimos la estrategia del concepto de ciudad esponja, que funciona como un instrumento de carácter transversal, interinstitucional, que considera cuatro principios: conectividad, accesibilidad, funcionalidad y resiliencia. Este es un pequeño mapa en donde se muestran las zonas en las que se podría implementar algunas de las estrategias de tecnologías sustentables, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, y principalmente es en el norte y otras en el centro de la alcaldía Gustavo Madero. En la simbología, bueno, ponemos en lo verde es la zona de retención, la que tendríamos. En lo azul tenemos una zona de retraso y almacenamiento, y obviamente el contorno pues es la alcaldía Gustavo Madero, que está en periferia con el Estado de México y algunas otras alcaldías. Y bueno, hay demasiados proyectos de infraestructura verde azul que se pueden desarrollar en la alcaldía Gustavo Madero. Encontramos ya ciertas tecnologías que se pueden implementar ahí, y son los techos verdes. Los techos verdes son una tecnología que consiste en instalar jardines en la cubierta de los edificios y tiene algunos beneficios ambientales y económicos. Principalmente alivia el efecto de isla de calor y reduce la contaminación del aire y la mejora del paisaje. Otra tecnología es los pavimentos permeables. El pavimento permeable es un material que se puede utilizar en zonas altas, digamos aquí en el cerro de Guadalupe, la Sierra de Guadalupe, perdón. Ahí se pueden utilizar los pavimentos permeables. No se puede utilizar en avenidas porque obviamente sería un poco más costoso, y aparte la infraestructura el apoyo gubernamental no lo permitiría. Otros son los parques hundidos y los espacios verdes hundidos, perdón, y los jardines de agua de lluvia. Los espacios hundidos son instalaciones que se usan o se ubican topográficamente en zonas bajas, y según el entorno recibe y almacena agua de lluvia, y los jardines de agua de lluvia son espacios verdes que se excavan y que se pueden utilizar para igual lo mismo, absorber aguas pluviales de los tejados y la escorrentía superficial. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Kevin y Carlos. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctor Barreto. Muchas gracias, Verónica. Bueno, pues un gusto, Kevin, Carlos, escucharlos y ver el avance de su proyecto. Bueno, de repente no sé por dónde empezar con tantas cosas que he anotado, pero por un lado, me queda a mí esta duda con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza. Hay algunos estudios, algunos trabajos
por ejemplo, desde el enfoque de complejidad que hablan sobre pensar como la naturaleza. Por ejemplo, es cómo piensa un río, cómo piensan las montañas, cómo piensa incluso, por ejemplo, un murciélago, ¿no? Pensar como la naturaleza, desde mi punto de vista, creo que tiene que tener una referencia epistemológica mucho más allá de solo el nombre, porque pensamos o pretendemos pensar como una naturaleza, pero seguimos pensando como seres humanos, ¿no? Es decir, el pensamiento humano es jerárquico, algorítmico, institucional, ¿no? Vertical. Creo que hay que romper con ese tipo de perspectivas, ¿no? Pensar como la naturaleza tiene otro tipo de perspectivas. ¿Y a qué voy con ello? Cuando ustedes en el título hablan de desarrollo urbano sustentable, desde mi punto de vista, tenemos que hacer una crítica desde ahí. ¿Hay desarrollo urbano sustentable? ¿Quién plantea que es sustentable un desarrollo urbano cuando lo que estamos viendo desde el punto de vista del análisis que ustedes han hecho, del diagnóstico de la alcaldía, hay todo menos que sea sustentable, ¿no? Desde mi punto de vista. Creo que es muy importante partir de esos planteamientos, ¿no? Esa crítica a lo que es sustentable o sostenible, porque acordémonos que esta perspectiva de lo sostenible proviene del informe Brundtland, y desde mi punto de vista, incluso en el informe Brundtland, hay un concepto que pasamos por alto, que es el desarrollo perdurable o desarrollo duradero, que creo que es más importante que el desarrollo sostenible, ¿no? Que sea vinculado a una perspectiva más del discurso, a una perspectiva más economicista, a una perspectiva más, si ustedes quieren verlo, desde la parte empresarial, ¿no? Todo lo que es sustentable, sostenible, es una etiqueta que desafortunadamente ha pasado de ser un paradigma a ser una moda, ¿no? Y las modas son eso, son cuestiones que pasan sin dejar una huella, ¿no? Una moda es que hay que estar frecuentemente modificando este tipo de situaciones. Por lo demás, creo que se me hace muy interesante todo el trabajo que han realizado. Esta parte de cómo puede hablarse de demanda de recursos en una ciudad, por ejemplo, desde un enfoque de sistemas. Acuérdense del enfoque de sistemas y la caja negra. En la caja negra hay insumos, entran los insumos, en la caja negra se transforma y después lo que tenemos como resultado son residuos, ¿no? Yo aquí preguntaría porque es una parte esencial. Sí, nos preocupamos por el agua de lluvia, por la infraestructura verde, etcétera. Hay que preocuparnos también por lo que generamos, ¿no? ¿A dónde va la basura? ¿A dónde va el agua contaminada? ¿A dónde va el agua residual? En un estudio que me tocó hacer hace algunos años en la zona del norte del Estado de México, en Zumpango, lo que detectamos, y bueno, eso no es un secreto, el gran canal de desagüe sale de la Ciudad de México, pasa por la laguna de Zumpango, que por cierto, la laguna de Zumpango es de los pocos reminiscencias del gran lago del Valle de México, ¿no? Que conectaba a Xochimilco, Texcoco, Culhuacán, etcétera. Y de Zumpango, el Gran Canal se va hacia el río Tula y del río Tula al Golfo de México. Entonces, creo que hay una parte esencial. Requiere la ciudad recursos, requiere la ciudad insumos, pero a la vez está generando desechos, ¿no? Creo que ahí tiene que haber una compensación entre lo que necesita y lo que expulsa, ¿no? La propia ciudad. Creo que esa parte hay que llevarla muy bien a esta parte del desarrollo urbano. Es un desarrollo urbano, sí, interno, pero también con implicaciones externas, ¿no? Que creo que eso tiene que haber una compensación ahí por esa parte de la contaminación que se está generando. Uno, la demanda por la gran cantidad de población, y dos, lo que expulsa de residuos, que eso, bueno, los residuos que sabemos que se convierten en basura, si no es que no se separan, y la basura se convierte en un foco de contaminación cada vez mayor. Esta visión de la ciudad de esponja, yo también, tal como lo comentaste en la redacción,
creo que es muy interesante. Los modelos, ¿no? Porque esos son, los modelos hay que tomarlos como un referente, no como una propuesta, digamos, ya concreta, como bien lo dijiste. Aplicar tal cual cosas. Yo me preguntaba, ¿qué de lo que nosotros pensamos que sea sostenible o sustentable puede aplicar en un modelo de ciudad esponja para la alcaldía, para la Ciudad de México? ¿Qué otra denominación le podemos dar que no sea la misma, ¿no? Que no sea ciudad esponja, que sea otra diferente? Simplemente pensar que una ciudad, por ejemplo, al menos aquí lo veo en Toluca, cuando veo la ciudad desde una parte de alta, yo de una parte de la ciudad veo una mancha totalmente verde y de otra una totalmente gris, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Que por cada casa, habitación, por cada negocio, por cada espacio, al menos hay un árbol plantado, ¿no? Y creo que eso ayudaría a esta reconversión del desarrollo urbano. ¿Cómo podemos adecuar, por ejemplo, estas terrazas con las áreas verdes cuando los edificios que tenemos en muchas ciudades son antiguos y no tienen esa infraestructura que podamos decir toda la parte de agua que vayamos a generar o que se estanque en la parte alta pueda bajar sin ningún problema a estanques, a captadores de agua de lluvia, etcétera? Refiero a que todo eso es infraestructura y es recurso, ¿no? Que entonces tenemos que plantearnos hacia dónde vamos con esa idea. Finalmente, bueno, pues creo que me llama la atención esta metodología Prisma. Yo también sería muy cuidadoso en que tuviéramos esta parte de extraer datos, ¿no? El investigador, ustedes como investigadores, nosotros, no nos convirtamos en extractivistas del conocimiento, ¿no? De la investigación. Cambiemos esa otra mentalidad y ese otro vocabulario para no ser extractivistas de la información o del conocimiento. Ya el enfoque extractivista ahorita lo vemos en la minería, con la cuestión minera en todo el mundo, que es impresionante lo que está generando de desigualdades, de problemas de contaminación, etcétera. Entonces creo que muy interesante esta metodología, pero creo que en esa parte sí hay que cambiarle esta parte, no ser extractivistas de la información, ¿no? Al contrario, que el trabajo que ustedes desarrollen en este esquema de ciudad esponja, que le den otro nombre para la propia ciudad, que le impulsen otro vocabulario, creo que sea más acorde a lo que es nuestra realidad, nuestra cultura, nuestra comunidad, y bien, o sea, se tomen en cuenta los modelos, pero vengan estas propuestas que ustedes están planteando y que son urgentes, ¿no? Yo diría, ya no se deberían de quedar de propuestas. Esto que ustedes están planteando ya tendrá que estar en los escritorios, mínimo, de las personas que están tomando decisiones en la ciudad, ¿no? Es un trabajo excelente de lo que están realizando, salvo con estos detalles que yo veo, pero creo que felicidades porque creo que dan en lo que necesitamos hacer, transformar a partir de este tipo de análisis, ¿no? De trabajos. Muchas gracias, Kevin. Carlos, y con mucho gusto, como lo comentaba hace rato, en lo que uno pueda apoyar desde acá, tómenlo en consideración, ¿no? Un saludo afectuoso. Gracias, Fernando. Continuamos y cerramos ya la participación de rondas con la doctora Fabiola. Adelante, doctora. Hola, Kevin y Carlos, qué gusto verlos otra vez. Bueno, primero, bueno, ustedes tienen mi correo electrónico. El día que necesiten cualquier artículo científico, escríbenme. Yo, por mi formación y lo que sea, tengo muchísimas bibliotecas disponibles. Entonces, créanme que por un artículo no se paren, sobre todo si están haciendo esa revisión, ¿no? Los que sean, ¿va? Tengo forma de descargarlos. Bueno, retomando lo que dice el doctor Fernando, creo que, o sea, es tan de suma importancia que tendrían que ya estar no solo escribiendo esos 2 artículos, ¿no?
sino, como dicen, en agendas de los tomadores de decisiones. Estaba pensando, por ejemplo, que ustedes revisaran, si bien la ciudad de Esponja tiene muchas estrategias, ¿cuáles sí van a poder implementar? ¿No? O sea, por ejemplo, de los suelos permeables, lo veo complicadísimo. O sea, reciente he andado por el Cerro de Coatepec y apenas están rehabilitando toda la avenida, ¿no? Esta que sube hacia como hacia la Pastora, etcétera, ¿no? Recién la están cambiando y otra vez por asfalto, ¿no? Entonces, esa yo la veo complicadísima en términos de dinero, de etcétera, ¿no? Financiamiento y demás. Pero estaba pensando cuando hablaron de Sierra Guadalupe, etcétera, en términos de conectividad, podrían proponer incluso a la alcaldía que se les apoyara en términos de promover las azoteas verdes justo por donde pasa el cablebús. Si ustedes han visto, en Iztapalapa se aventaron un hit en el cablebús porque hicieron murales en las azoteas. ¿Qué tal que ustedes enchulan las azoteas con azoteas verdes, permeables de agua, etcétera, que hagan del recorrido? De por sí está padre, la verdad, ir viendo Sierra Guadalupe, el Cerro de Coatepec, brincarlo, etcétera. Si ustedes lograran esa conectividad, porque además tenemos el campus del Poli, que también tiene bastantes áreas verdes, y se podrían conectar con cuando ya empieza el barrio, ¿no? Esas azoteas, convertirlas en verdes, y entonces sería un atractivo turístico, mejoraría el paisaje, mejoraría la absorción de agua de la ciudad. O sea, ganar, porque este tipo de proyectos es lo que busca, ¿sale? Entonces, podrían estar hablando ya con esos tomadores de decisiones del cablebús y pues que ustedes lo dirijan, ¿no? Y justo aprovechando esos relieves que hay por ese lado de la GAM, es decir, no quiere decir que no puedan implementar o poner estrategias en otros lados de la GAM. Sin embargo, la zona alta de la GAM es la que te va a dar beneficios en términos del ciclo hidrológico, ¿no? Todos aquellos lugares donde puede haber escorrentía, donde ustedes la puedan medir, donde incluso debe estar medida, ¿no? En la GAM y en toda la Ciudad de México se sabe cuánto llueve por metro cuadrado, ¿no? Y sobre todo esos eventos climáticos extremos, que ustedes puedan aprovecharlo a través de los parques inundables, el aprovechamiento de la escorrentía y, bueno, estas azoteas verdes, ¿no? O sea, que el resultado de su primer artículo les permita tomar la decisión para ver qué realmente pueden hacer en Ciudad de México, en la GAM y en qué parte de la GAM. Les digo, no tienen que trabajar toda. Bueno, yo opino eso, ¿no? Sería mejor que trabajaran en la parte alta, que además, como sabemos, y ustedes sabrán mejor que yo, tiene esta parte con un poco de vegetación, conservada o no, la vemos verde, ¿no? Vemos el Cerro de Coatepec verde, la Sierra de Guadalupe verde, y les podrían proporcionar ustedes esto a las autoridades y decir, es que queremos generar una conectividad a través de azoteas, y se vería padrísimo. No me acuerdo cómo se llama el campus del Poli, que está ahí, que está Indios Verdes y enseguida está, ¿Zacatenco? No, otro, creo que es Conté, bueno, y entonces sería toda una conectividad, porque además hay muchas escuelas donde hay campos de, ¿cómo se llama? Campos de fútbol, etcétera. Entonces sería una zona en la que la recarga sería padrísima, ¿no? Si ustedes pudieran hacer estos cambios en esas infraestructuras, ¿no? Proponer, y les digo, el mismo
lo que le comentaba a sus compañeros pasados, a Leida y Oscar, no hay que olvidar que fomentar que la población se apropie de estas prácticas va a hacer que se conserven a largo plazo, ¿no? Que no solo se digan, es que ya arreglaron la luz, es que ya arreglaron el pavimento, no, que diga, arreglamos, entonces lo vamos a cuidar y vamos a promover que otro vecino lo haga y otro vecino y otro vecino y otro vecino, y así irnos haciendo esponjita a toda la ciudad, ¿sale? Pues felicidades. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A nombre del instituto agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la oportuna retroalimentación de los comentaristas en este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Que tengan todos y todas muy buena tarde.